reunión de la Comisión de Finanzas. Hola Laura, hola Fernando, que van a ser los disertantes de la charla del día de hoy, financiamiento como decisión estratégica de la empresa. Bueno, antes de darle la palabra a ustedes, recuerden que nuestra próxima reunión de la Comisión de Finanzas es el 27 de octubre, porque dentro de 15 días van a ser las jornadas tributarias, laborales y agropecuarias que organiza el Consejo, así que esa semana se van a suspender las actividades de institutos y comisiones. Por ello que recién nuestra próxima reunión va a ser 27 de octubre, ¿sí? La última semana de octubre después de las jornadas. La charla va a ser estrategias con opciones financieras a cargo de un colega que está dentro de la Comisión de Finanzas, Cristian Bustamante, así que si estuvieron en la charla del año pasado va a ser un breve repaso y va a continuar con algunas cuestiones de la misma. Así que les dejo, Laura, Fernando, bienvenidos nuevamente. Cuenten un poco, preséntense y damos comienzo a la charla. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Karen. ¿Cómo les va a todos? Mi nombre es Laura Yesurón, soy licenciada en Administración de Empresas, estoy finalizando un máster en Finanzas y bueno, junto a Fernando le vamos a hablar sobre la relevancia que tiene el financiamiento en una empresa y ahora lo dejo a Fernando que se presente un poquito él también. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, Karen. Te quería agradecer por invitarnos a participar de este espacio. Como se darán cuenta de una manera bastante fácil, Laura y yo somos hermanos, además de socios y además de tener exactamente la misma vocación. O sea, los dos hemos estudiado lo mismo y somos socios de una consultora de las cuales somos fundadores, que se llama GeoDelta, donde tratamos de hacer justamente todo este tipo de herramientas de los que nosotros vamos a tratar de hablarles y contarles un poco, que son los temas que nos apasionan y a través de los cuales queremos brindarles herramientas a las empresas, sobre todo pymes, para ayudarlas a crecer y profesionalizarse y aplicar herramientas que le aporten racionalidad a la toma de decisiones, sobre todo en las áreas más bien cuantitativas, que es en lo que nos enfocamos nosotros desde nuestra consultora. Bueno, más allá de eso, espero que les sea de utilidad todo lo que vamos a ir viendo. Estos materiales son en general pensados para capacitaciones varias que hacemos en diferentes lugares, desde la consultora y en distintas instituciones, y en general nos gusta tener participaciones dinámicas, y así que es un gusto si ustedes quieren interrumpirnos durante la charla para emitir opiniones, y siempre nos parece que es mucho más enriquecedor la generación de conocimiento de una manera transversal, sobre todo en un entorno como el actual, donde el público es todo profesional. Entonces en el intercambio de ideas y experiencias compartidas se puede llegar a un resultado mucho más enriquecedor para todos. Así que nada, quería invitarlos a discutirlo. Preferí que levanten la mano y después le damos posibilidad de que puedan activar el audio y preguntar así, o por chat. ¿Cómo prefieren el intercambio así de ideas? La presentación, más que nada. Yo, Fernando, no tengo problema que levanten la mano y me hablen. También es en la preferencia. Laura, no sé. Pero Sí, no tengo preferencia. A lo mejor uno se da más cuenta que si alguien le avisa que alguien está queriendo decir algo, que en el chat, que a lo mejor uno está mirando compenetrado en la presentación y no lo llega a ver. Ok, bueno, entonces hacemos así. Cuando surjan alguna duda, levantan la mano, le habilitamos el audio, sean breves, nos preguntas. Sí. Sí. Y bueno, y así organizamos la presentación de la forma más ordenada posible. Bueno. Excelente. Bueno, la voy a dejar a Lauri, que va a ser la que va a hablar primero, y después voy a seguir yo. Bueno, Lauri. Bueno, Fer, muchas gracias Karen. Yo, perdonen que lo que sí le voy a pedir, voy a apagar la cámara
porque no tengo muy buena señal de internet y a veces se me corta y no quiero que me dejen de escuchar o que dejen de ver la presentación, que es lo importante. Así que estoy acá, pero voy a apagarla para que no tengamos problemas. Bueno, perfecto. Bueno, como dijimos, vamos a hablar del financiamiento como decisión estratégica de la empresa. Y cuando hablamos de decisiones estratégicas de la empresa, y cuando hablamos del área de finanzas, principalmente, tenemos que hablar de 3 pilares fundamentales en los cuales se van a basar sus decisiones. Estos pilares son las decisiones de inversión, de financiamiento y de políticas de dividendos. Las decisiones de inversión están relacionadas con la elección de aquellos proyectos o aquellos negocios que vamos a llevar adelante, y para ello es muy importante, perdón, les hago una aclaración, si hablo muy rápido me avisan porque suelo hablar medio rápido, así que me frenan un poquito. Bueno, como les decían, la decisión de inversión... Yo que tengo más confianza, te digo, Laura, que estás hablando rápido. Perdón, voy más lenta. Las decisiones de inversión entonces se relacionan con la elección de aquellos proyectos que va a llevar adelante la organización, ¿sí? Para ello tenemos que tener en cuenta que estos proyectos tienen que tener una tira o una tasa que supere la tasa mínima exigida, ¿sí? Por la organización, por los inversionistas. Esta es una decisión muy importante y cuando hablamos de las decisiones de políticas de dividendo, se refiere a la decisión de si las utilidades que se obtuvieron se van a distribuir entre los socios, propietarios, accionistas, o se van a retener en la empresa. En este sentido tenemos que tener en cuenta que si se elige retener estos dividendos, digamos, lo vamos a asociar con la decisión de inversión, porque justamente tenemos que hacerlo con la finalidad de aumentar la rentabilidad. Si la organización no va a lograr aumentar esa rentabilidad, tal vez conviene distribuirla entre los accionistas. O sea, es conveniente si se considera que la organización va a generar mayor beneficio que lo que haría el accionista o el propietario de manera independiente, individual. Por último tenemos la decisión de financiamiento, que es principalmente lo que vamos a hablar en esta charla, y se refiere a cómo vamos a financiar estas inversiones que vamos a llevar adelante, es decir, con qué fuentes de financiamiento, en qué proporciones, con qué tasas. Bien. Esperen que... Ahí estamos. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, si bien seguro más ustedes saben de qué estoy hablando, no quiero dejar, digamos, de aclararlo, pero estamos hablando de la obtención de aquellos recursos financieros que voy a necesitar para llevar adelante las actividades de la organización o las inversiones que tengo decidido llevar adelante. Respecto a las fuentes de financiamiento, es importante dividirlas en fuentes internas. Esto quiere decir que la propia organización va a usar sus recursos, los recursos que ya tenían, es como un cambio en el activo, para llevar adelante sus actividades. En este sentido, por ejemplo, puede ser que venda un activo que disminuya mi capital de trabajo. También puede suceder que haya retenido estas ganancias que hablamos cuando hablamos de políticas de dividendo y las use para justamente hacer alguna acción que aumente la rentabilidad. Como fuentes externas vamos a tener las propias y las de tercero. Propias va a ser aumentando, por ejemplo, no sé, el capital accionario o haciendo aporte, que los socios hagan aportes o que el propietario coloque más dinero. Y cuando son fuentes de terceros, va a ser a través del endeudamiento, que ahora vamos a profundizar. Y respecto a esto me gustaría consultarles a ustedes qué opinan, porque a veces uno tiene algunos preconceptos, algunas ideas sobre el tema, y si quieren ir poniendo en el chat, yo los voy leyendo, me gustaría preguntarles si consideran que es bueno para una empresa endeudarse, si le conviene o no endeudarse a una empresa. A ver qué opinan.
Están medio tímidos, no opinan mucho. No, igual no les veo la cara, así que pueden opinar tranquilos. Mucho no. Bueno, bien. Entonces, bueno, es exactamente como dijo Karen, es depende. En realidad, bien, ajá, se relaciona con el apalancamiento. Perfecto. Exactamente, o sea, endeudarse no es bueno ni es malo. En realidad va a depender de varios factores. Va a depender exactamente, acá dicen a qué tasa, y si pone en riesgo el control de la operación global, perfecto. Exactamente. Depende la tasa y el cash flow de la empresa. Perfecto. Ahí se están animando un poco más. Bien. Entonces, como les decía, o sea, endeudarse no es bueno ni es malo, depende la situación, depende a ver qué dicen ahí, depende si la tasa de endeudamiento es mayor o menor que el rendimiento que proporcione la inversión, eso es un punto muy importante. Depende, digamos, varios factores, pero depende para qué nos estamos endeudando, digamos, la estructura de financiamiento que tenemos en la empresa, cuánto nos podemos endeudar, a qué costo lo vamos a hacer. Y también, bueno, qué instrumentos tenemos en el mercado para hacerlo, cuál es el más conveniente, cuál se adapta mejor. Siempre tenemos que tratar de adaptar el financiamiento que vamos a tomar con el activo que estamos financiando, eso es muy importante, calzar moneda, calzar tiempo. Y respecto a por qué nos endeudamos, en general hay muchas razones, pero podemos nombrar algunas que son las más generales, ¿sí? Muchas veces nos endeudamos para cubrir un gap de tesorería, es decir, por ejemplo, tuve una urgencia, se me rompió algo, tengo que pagarle urgente a un proveedor, todavía no tuve el ingreso, no tuve la cobranza, entonces se me genera digamos, pequeño gap que es de corto plazo y que lo puedo cubrir con un préstamo a corto plazo o tal vez con un descubierto ya prefijado con un banco. Otra de las razones por las que me puedo llegar a endeudar es porque quiero hacer crecer la organización, entonces necesito aumentar mi capital de trabajo, digamos, obviamente voy a necesitar invertir más en materia prima o en mi inventario, y voy a tener todo un proceso hasta obtener ganancias que, digamos, se sustenten y bueno, este capital de trabajo se va a tener que mantener en la empresa y va a aumentar. Respecto a cuánto nos podemos endeudar y a qué costo, acá voy a resaltar algo que dijo alguien ahí, y siempre tenemos que tener en cuenta que el costo al cual nos vamos a endeudar no tiene que ser mayor a la rentabilidad de la organización, porque si no en algún momento vamos a estar en un problema y no vamos a poder enfrentarlo. Bien. Entonces, ¿qué implica endeudarse? ¿Qué genera tener una deuda? Una deuda claramente va a darnos fondos inmediatos, es decir, inmediatamente voy a aumentar mi liquidez, pero esto va a traer aparejado este costo económico que es el pago de los intereses que voy a tener que tener en cuenta de manera periódica. Y también considerar en mi cash flow proyectado que este compromiso de egresos futuros y, digamos, considerando los tiempos de pago y devolución de esta deuda, ¿sí? Claramente, a medida que tenga más deuda, voy a tener mayor riesgo. Digamos, cómo está conformada la estructura de financiamiento claramente va a afectar el riesgo que tiene la organización. Y un tema que por ahí no se tiene mucho en cuenta es el ahorro de impuestos que genera el endeudamiento. Y esto es porque este gasto que surge, este pago de intereses que tengo que hacer, se va a descontar de mi base para el cálculo de impuestos a las ganancias, generándome este ahorro. Bien. Cuando hablamos de estructura de financiamiento, claramente tenemos que ver el estado de situación patrimonial. En el lado izquierdo vamos a ver todos los bienes y derechos que tiene la organización, que sobre esto lo saben todos acá. Y en el lado derecho vamos a ver cómo financiamos este activo que tiene la empresa.
que, bueno, un poco repitiendo lo que dije al principio, claramente va a ser con fuente, digamos, recursos propios o recursos de tercero. Y entonces, cuando me refiero a la estructura de financiamiento, me estoy refiriendo a la proporción que voy a tener, o al mix entre capital propio y de terceros, que voy a tener a largo plazo para financiar los activos de la organización. Bien. Si bien, o sea, yo al principio de la charla les dije que el financiamiento, la financiación era una decisión estratégica. Pero ¿por qué es una decisión estratégica? No sé si alguien quiere opinar por qué, o ya directamente seguro lo saben. A ver. Bueno, voy nomás, porque no sé si tengo yo lente de internet. Bien, sigo, porque no sé, me parece que tal vez tengo un poquito delay yo. Bueno, bien, es una decisión estratégica y la razón se relaciona con el objetivo que tiene una empresa, que es la maximización de su valor. ¿Sí? La maximización de su valor la vamos a poder ver a través de la fórmula que ven abajo, y que es la sumatoria de los flujos de fondos que genera la organización netos, descontado a una tasa que va a ser la del costo promedio ponderado de capital, que también la llaman WACC. En el numerador generalmente se utiliza el flujo de fondos que se llama flujo de fondos libres, que ya tiene considerada la reinversión en activos fijos y en las necesidades operativas de fondo. Claramente voy a tener que sacar el efecto de la amortización, que es económico. Y en el denominador vamos a tener este costo, y esta es la parte que más nos importa a nosotros, este costo de el capital que permitió conseguir, digamos, o generar este flujo de fondos. Entonces voy a tener dos maneras de aumentar el valor de mi empresa. Una es maximizando el flujo de fondos, que esto va a estar totalmente ligado a la decisión que cuando hablábamos al principio, la decisión de inversión. Es decir, mientras mejores opciones de proyectos haya elegido o mejores negocios haya llevado adelante, esto va a haber generado que mi flujo de fondos aumente. Y también otra manera de aumentar el valor de la empresa es a través de la minimización de esta tasa, porque minimizando esta tasa, claramente va a ser más barato el financiamiento, voy a tener mayor rentabilidad. Vamos a profundizar en esta parte, no sé si les quedó claro, pero digamos, la manera que yo estructure mi financiamiento y el valor, el costo que tenga este financiamiento para mí, va a repercutir directamente en el valor que va a tener mi empresa, ¿sí? Bueno, vamos a profundizar en lo que es esta tasa, que es el WACC. Y el WACC va a ser la sumatoria de dos cosas. Va a ser la sumatoria del costo de mi capital propio, ponderado en la proporción, digamos, de participación en la organización, más el costo de capital de terceros, también ponderado por su participación. Acá van a ver que aparece la tasa del impuesto. Esto lo vamos a ver luego con Fernando con más profundidad, pero este es lo que se llama el escudo fiscal, el ahorro que se produce por el interés, digamos, de los préstamos, y va a reducir el costo del capital de terceros. Profundizando un poquito en cada uno, podemos decir que el costo del capital propio es la tasa mínima que va a requerir el inversionista o el accionista por haber puesto su dinero en el negocio o en el proyecto, o podemos también verlo como el costo que tiene para la empresa financiarse con capital propio. Y dentro de las características que tiene este costo de capital propio es que no es un costo observable directamente, o sea, no lo podemos ver directamente en el estado económico. Y también le da
está asociado con el derecho que tiene el dueño de la empresa, y este derecho es residual. Digamos, el accionista o el dueño son los últimos en cobrar y no tienen una rentabilidad, una tasa fija, sino que van a cobrar lo que va a quedar. Lo que es bueno y es malo depende de cómo le haya ido a la organización. Un punto importante a tener en cuenta es que el beneficio no se distribuya no quiere decir que no se vaya a reflejar en el valor. Si el beneficio no se distribuye, va a estar reflejado en el valor de la empresa. Es decir, aunque no lo haya recibido, se va a reflejar, le va a aumentar el valor, digamos, de su activo, ¿sí? Y generalmente la manera en que calculamos el capital propio, para ello se utiliza una fórmula que es el KPM, que también no, digamos, es más complejo su cálculo que para el cálculo de la tasa de endeudamiento. No voy a profundizar en esa fórmula, pero sí tenemos que tener en cuenta que mientras más riesgo tenga la inversión y mientras más ilíquida sea, más tasa va a pedir el inversionista. Entonces, hablamos de riesgo, y hablamos de esta tasa que va a pedir, entonces podemos decir que mínimamente un inversionista va a pedir el costo de oportunidad, es decir, que lo reditúen por haber puesto el dinero en esa inversión o en ese negocio en vez de haberlo puesto en otro lugar. Entonces, lo que acá va a pedir es, se lo asocia con el rendimiento libre de riesgo. Generalmente para ello se utiliza, o lo que se considera como el instrumento más seguro, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y bueno, generalmente tienen distintos plazos y lo tratamos de adaptar al proyecto que estamos llevando a cabo en su evaluación. Pero no solamente se va a conformar con eso, va a decir, bueno, bien, voy a analizar también qué riesgo tiene la inversión que estoy realizando. Entonces, claramente no es lo mismo si yo invierto en Estados Unidos que si invierto en Argentina. Ustedes saben, por todo lo que se habló, hasta hace poco que estuvimos con la negociación, la bendita negociación de la deuda y si iba a haber default o no. Entonces, claramente el inversor va a pedir un adicional que va a tener que ver con el riesgo país, ¿sí? Con el riesgo del país donde yo estoy invirtiendo. También va a influir el sector donde esté invirtiendo. No todos los sectores implican el mismo riesgo. Y debemos considerar también que la estructura de apalancamiento, creo que en un momento ya lo dijeron, pero la estructura de financiamiento y cómo esté apalancada la empresa, también va a influir en el riesgo de la empresa, ¿sí? Entonces, ahora en un ratito vamos a ver lo que es el apalancamiento, pero ahora les voy a hablar sobre el costo del capital de terceros. Claramente el costo de capital de terceros es lo que le cuesta a la organización financiarse con recursos de terceros, y es el interés promedio ponderado del periodo. O sea, una forma complicada de calcularlo es considerando cada tasa de interés con el préstamo asociado y su ponderación en el total de la deuda, y bueno, sumando todos estos componentes. Y una forma más simplificada es haciendo los intereses divididos en el pasivo promedio. ¿Qué características tiene el capital de terceros? Bueno, sí es observable directamente, lo podemos ver claramente cuál es esa tasa, cuál es ese costo, y se calcula mucho más fácil que el costo del capital propio. Lo que tenemos que considerar es cuando tomamos esta tasa, es descontarle este escudo fiscal, lo que vimos al principio, el 1 menos T. Como decíamos, tener deuda puede hacer que aumente la rentabilidad para el inversor, es decir, produce una potenciación de esta rentabilidad, es decir, un apalancamiento. ¿Estoy hablando muy rápido? O Fer, decime que me vas a... Ah, bien, perfecto. Cuando hablo de apalancamiento, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del efecto que tiene la deuda en la empresa, que puede
que puede aumentar o disminuir la rentabilidad del inversor, del socio, del accionista, pero hay que tener en cuenta que lo puede, como dije, aumentar o disminuir, digamos. Es decir, es un potenciador de esa rentabilidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado hasta qué punto o en qué estoy utilizando ese apalancamiento. Apalancarme con deuda me va a dar más recursos, y si lo que tengo como finalidad es un buen proyecto, tal vez multiplique mi rentabilidad y sea bueno para mi inversión. Pero bueno, tenemos que tener cuidado. Bueno, y cuando hablé de apalancamiento lo asocié directamente con la rentabilidad. Entonces yo digo, bueno, bien, ¿qué es rentabilidad? Acá me refiero cuando hablo de rentabilidad. Rentabilidad va a ser la relación entre el flujo de fondos que va a producir una inversión sobre el monto de esa inversión realizada, ¿sí? Entonces, si acá volvemos a los estados contables, podemos ver acá los componentes del estado de situación patrimonial y algunas partes del estado de resultado. Vemos que el resultado operativo va a ser lo que obtengo a través, digamos, del activo que invertí. El interés va a ser aquello que van a obtener mis acreedores por el pasivo, por la plata de tercero que pusieron en la empresa. Y por último, el resultado neto va a ser la retribución al patrimonio neto, al patrimonio de los propietarios. Pero acá me estoy olvidando de alguien. A ustedes, ¿quién? No sé si alguien sabe quién más está en la ecuación y participa siempre de los resultados. No sé a alguien si le ocurre, si no les digo. Bueno, no, me parece que les voy a decir yo. Y voy. A ver, espera. Exactamente, muy bien. Tenemos este socio forzoso que está siempre, se lleva su tajada, que es el Estado. El Estado siempre también va a poner su tasa. Exactamente, un socio eterno. Y siempre gana, siempre gana. Bien, perfecto. Entonces también va a ser otro interesado en nuestro resultado. Entonces dijimos, cuando hablamos de rentabilidades, asociamos estas dos cuestiones, el resultado y el activo que lo generó. Y así vamos teniendo cada rentabilidad. Si dividimos el resultado operativo en el activo, tenemos la rentabilidad operativa o rentabilidad del activo, rentabilidad económica también le llaman, y la rentabilidad operativa va a mostrar la eficiencia en el uso de mis recursos, no importa de qué fuente venga. Mientras mayor sea mi rentabilidad operativa, quiere decir que mejor utilicé mis recursos, ¿sí? Respecto, bueno, digamos ya lo comenté, pero la tasa de interés promedio ponderada va a ser el interés dividido en el pasivo, que es el costo, digamos, de los recursos de tercero. La rentabilidad de nuestro socio forzoso, digamos, se lo va a imponer él mismo, digamos, él va a poner su tasa, así que, bueno, siempre lo define. Y respecto a la rentabilidad del propietario, va a ser el resultado neto dividido en el patrimonio neto, y también acá vamos a ver, acá, digamos, y también influye mucho, esto de nuevo repito, pero la estructura de financiamiento que se decidió, que puede potenciar esta rentabilidad del propietario. Entonces, bueno, el uso que se le dio a estos recursos y cómo se estructuró el financiamiento va a mejorar o empeorar esta rentabilidad. Bien. Profundizando un poquito más en la rentabilidad del activo, podemos hacer un análisis a través de la apertura de DuPont, que lo que hacemos es involucrar las ventas. Ponemos las ventas tanto abajo como arriba, y de esta manera vamos a tener dos indicadores.
Un indicador va a ser el de la rotación, es decir, el activo cuántas veces rotó dentro de la organización para generar las ventas que hay, o cuántas ventas, cuántos pesos de ventas se generó por cada peso de activo. Y luego vamos a tener el margen operativo, que va a ser el resultado operativo sobre las ventas, que nos va a indicar el porcentaje de resultado que voy a tener por cada peso vendido que hice. Entonces, por lo tanto, voy a poder aumentar la rentabilidad o obteniendo más por cada peso que vendo, o tratando de vender más con la misma inversión. En esto, generalmente, viste, no sé si cuando hablan de estrategias y un poco reflejan estos dos indicadores entre una empresa y otra, hay empresas que se centran en esto de la rotación, que está más asociado con el volumen, y tratan de generar más volumen de venta con un margen menor, y otras que por ahí, no sé, como Rolex o etcétera, que son como más de nicho, que tratan de, digamos, trabajan más sobre la calidad, atención personalizada, y van más sobre el margen. Este tipo de... y otra cosa más, la rotación también, este índice de rotación te permite también ver cuán eficaz o eficiente o ineficiente fuiste en la utilización de tus recursos. Mientras más eficiente fuiste, un mejor índice vas a tener. Si lo evaluamos, digamos, si tenemos por ahí la historia, podemos ir viendo la evolución y podemos analizar qué fue sucediendo. Así que bueno, es una apertura interesante para analizar. Bueno, hasta acá les voy a comentar yo, y ahora los voy a dejar con Fernando. Espero que les haya sido interesante y me quedo hasta el final de la charla por si quieren luego preguntar algo. Muy bien. Ahora Ahí vamos a cambiar las... dejo de compartir. Ahí está. Ahí, Ricardo pregunta qué activo se toma para el cálculo. Lo metodológicamente correcto para obtener el mejor resultado del ROE, de la rentabilidad del activo, para todo tipo de rentabilidad, es siempre tomar el promedio. Abstrayéndonos un poco de nuestra realidad argentina, pero lo correcto sería tener activos valorizados a precios de mercado y tomar valores promedio. Muchas veces depende de la finalidad del estudio que se esté realizando, muchas veces para tener una facilidad metodológica de cálculo y hacerlo que quede más cerradito, se toman los valores al final, pero para tener mejores y más correctos resultados que muestren, sobre todo si el periodo es anual, ¿no? Sobre todo si el periodo es anual, lo correcto es tomar el promedio. Que no logro mirar. Perdí el chat. Vi que me hicieron una pregunta y perdí el chat. Perdón, ahí vuelvo. No veo el chat. Ay, no sé cómo ver el chat. Arriba, Fer. Sí, pero no me aparece la ventana. Arriba, arriba. A ver, voy a esperar a hacer stop share. Acá aparece. Iniciar final a promedio. Figura los resultados autogenerados en el periodo de los finales. ¿A qué te referís con los autogenerados? Ricardo, ¿querés preguntar en voz alta para explicarlo mejor?
Hola. Sí, ahí te escuchamos, Perdón. Ricardo. No lo destrababa. Gracias. No, le consultaba cómo trataba los resultados que se van generando en la operación. Y ¿El también, resultado, el resultado económico me estabas hablando? claro, porque quedan incluidos en el saldo final de los activos. El, el, eh, ¿En qué parte del activo me estarías diciendo? ¿En qué parte? Porque En el evidentemente, determinado. En el evidentemente, determinado. si yo voy teniendo resultados económicos, tengo un resultado económico positivo, y supongamos que tengo un caso de no distribución de ningún tipo de utilidad, eh, por mantenimiento de la partida doble voy a tener un activo creciente y el resultado generado va a estar distribuido en distintas partidas del activo. Claro, justamente eso. Entonces me parece que computarlo sobre el saldo final que incluye eso no sería correcto para determinar la tasa. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Sí, por eso yo te decía, lo mejor Habría es que ver siempre, una aproximación, ¿no? obvio, obvio. Por eso, para mí, mi opinión es que para mí lo mejor es utilizar el promedio, porque aparte la generación del resultado no es instantánea, sino que ocurre a lo largo del tiempo. Eh, y también todo depende de la complejidad de la operación que estemos midiendo, ¿no? Es distinto estar midiendo una operación en particular, donde yo tengo un número discreto de lo que fue la inversión realizada, y otro es estar evaluando una empresa que es como un conjunto de operaciones y un activo en marcha, ¿no? Entonces muchas veces uno recurre a simplificaciones metodológicas a fin de tener un número que me sirva de indicador de los resultados obtenidos en términos relativos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hmm. El RECPAM. La inflación es un problema nuevo. Eh, la inflación es un problema nuevo. Eh, es un problema gigantesco. En general, los indicadores financieros y los entornos altamente inflacionarios son medios enemigos por naturaleza. Es una complicación metodológica complicada de solucionar realmente. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que los resultados que uno obtiene con estas rentabilidades están inflacionados. Eh, Perdón, disculpe. sí, Yo opinaría algo distinto en eso. En sí, el RECPAM, como la contabilización es indirecta, sí. tendría que determinar el RECPAM directo y atribuirlo a activos y a pasivos, por la generación, no por la contabilización. Entonces puede ser un cálculo más interesante. Sí, comparto totalmente. Comparto totalmente. Eh, lo que pasa que se vuelve muy difícil. Para mí es un problema muy complicado, no solamente el cálculo, sino también la transmisión de la información que uno está realizando al empresario. Eh, realmente es un problema. Pero sí, en realidad, metodológicamente hablando, lo que dijo Ricardo es lo más correcto para obtener una rentabilidad neta de inflación. Eh, de todo, sí, 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 eso sería lo más correcto. No sé si hay alguna otra pregunta, si no ya arranco yo. Sí, o sea, le resumo lo que dije. Usted tiene un número que va a ser el RECPAM, pero en vez de calcularlo por método indirecto, lo calcula por método directo. Entonces tiene el RECPAM atribuible a activos, y lo suman A la los caja, sí. resultados generados por activos, y el RECPAM atribuible a pasivos y se lo suma al costo de los pasivos. O lo netea como corresponda. Exacto, exacto. Bien, sigo. Sí, llegamos ahora. ¿Estoy compartiendo la pantalla? No. De nada.
Voy a compartir la pantalla. Bien. Ahora lo que íbamos a hablar un poco es, vamos a profundizar en la parte más financiera, porque cuando uno hablamos de lo que es la obtención de la rentabilidad del activo, sobre todo estamos hablando de medidas de eficiencia operativa de la empresa, es decir, qué tan capaz es esta empresa de generar resultados vendiendo por encima de sus costos y sus gastos. En la medida que eso tenga una buena relación en relación al activo vendido, voy a tener mejores rentabilidades, ¿no? Sin embargo, en sentidos estrictos, como todavía no tengo hasta esa línea, si lo tengo bien depurado a mi estado de resultados, no tengo ninguna línea de pago de intereses, a partir del resultado operativo voy a empezar a analizar cómo me golpean los gastos y costos financieros asociados a la financiación de la empresa. Y ahí es donde vamos a ver que hay una separación de lo que sería la rentabilidad operativa que logra la empresa por sí misma y la rentabilidad del propietario. Entonces vamos a ver que la rentabilidad de este propietario o accionista, en este desglose que comenzó haciendo Laura hace un ratito, va a depender de más factores que solo la eficiencia operativa. Para eso muestro un ejemplo súper sencillo para que lleguemos a donde queremos mostrarles. Un ejemplo súper sencillo de una operación donde hacemos una empresa con 100 pesos, pero estos 100 pesos que necesito para invertir en mi empresa, 80 son míos y 20 me lo presta un amigo al 5%. Estos 100 pesos los gasto en la compra de la mercadería, que es fruta, y la voy a vender a 110 pesos hecha jugo. A los 100 los reinvierto, a los 10 pesos, de los 10 pesos restantes, 110 que obtuve menos 100 pesos de costo, le voy a pagar un peso, me devenga un peso de intereses del 5%, que corresponden a los 20 pesos que me prestó mi amigo, y me quedan 9 pesos. Y se pagan el 25% de impuestos. Teniendo esta situación, yo acá ya tengo una complejidad donde, para que sea relevante la toma de decisión de la financiación, es una sola operación en la cual tengo un financiamiento de terceros, que en este caso es mi amigo, que me prestó los 20 pesos de los 100 pesos necesarios para la inversión. Entonces lo que vamos a ver con este ejemplo es que la rentabilidad del accionista o del propietario o del dueño va a depender, para empezar, de cuál es la rentabilidad operativa del negocio, es decir, que mi negocio sea capaz de generar rentabilidades económicas positivas, va a depender, esa es la primaria causa de que exista rentabilidad para el propietario. Luego vamos a tener un efecto generado por la deuda, y luego va a ser afectado por la tasa del impuesto a las ganancias. Esta interrelación que existe entre la rentabilidad económica, el efecto financiero y el efecto fiscal se puede resumir, existe más de una fórmula que me permite expresar esta apertura de la rentabilidad económica. De todas las aperturas que me permiten abrir la rentabilidad del patrimonio neto y me permite mostrar el efecto fiscal, esta es la que más me gusta, porque tiene de manifiesto ciertos elementos que me permiten con mucha facilidad ver cuál es el efecto financiero que tiene sobre la rentabilidad económica para llegar a la rentabilidad del accionista. Entonces, este efecto que estábamos hablando, vemos acá en esta fórmula que la razón primaria de la generación de la rentabilidad la tengo en RA, que es la rentabilidad del activo, a la cual le voy a agregar o restar, de acuerdo al signo que me resulte en la segunda parte, el efecto financiero. El efecto financiero va a depender de que exista un spread entre la rentabilidad del activo y la tasa de interés promedio ponderada de la cual estuvo hablando Laura hace un rato. En la medida que exista un spread positivo, es decir, que mi rentabilidad de activo sea mayor, voy a estar elevando la rentabilidad económica de la empresa en una proporción que será mayor o menor según el índice de endeudamiento que yo tenga, es decir, qué proporción de deuda sobre capital tengo en mi empresa. De esta manera voy a poder observar un efecto de una rentabilidad económica apalancada antes de impuestos, si me centro en la parte derecha de la ecuación, sin entrar en la parte del 1 menos t. Luego, al multiplicarlo por 1 menos t, y ahí esto sería como una rentabilidad del patrimonio neto antes de impuestos. Luego, al multiplicarlo por 1 menos t, voy a
obtener lo que va a ser la rentabilidad del patrimonio neto final, es decir, después de impuestos, que es el equivalente que obtenemos de hacer sencillamente el resultado neto dividido el patrimonio neto. Aplicándolo a esta fórmula, a este ejemplito que vimos hace un rato, vimos hace 2 diapositivas, me quedaría de la siguiente manera. Para empezar voy a tener una rentabilidad del activo del 10%, porque nosotros dijimos que tengo un beneficio operativo de 10 pesos, el cual sobre una inversión de 100 pesos. Si a esta rentabilidad yo le aplico el impuesto a las ganancias, multiplicándolo por 1 menos t, voy a poder obtener lo que sigue una rentabilidad operativa después de impuestos que me va a quedar del 7,5%, porque en nuestro caso dijimos que el impuesto a la ganancia relevante es del 25%. Cuando yo quiero abrir a ver cómo fue el resultado obtenido por el accionista, veo que si hago beneficio neto sobre patrimonio neto me da 8,44. Es decir, yo tengo que comparar, por eso saqué la rentabilidad operativa después de impuestos, para que me sea comparable con la rentabilidad del patrimonio neto, que es después de impuestos, este 8,44. Entonces veo que 8,44 es mayor que 7,50, significa que la empresa ha logrado un incremento de la rentabilidad del patrimonio neto en función de haber tomado determinadas decisiones de financiamiento a una tasa menor que la rentabilidad de la empresa. Cuando hacemos el desagregado que estuvimos hablando hace un ratito, vemos que, bueno, 1 menos t me da el 75, la rentabilidad económica es del 10%, la cual le voy a sumar el efecto financiero, que es este spread, que estuvimos hablando, en el cual consiste en al 10% le resto el 5% de interés, voy a obtener un 5% que se le va a agregar a este 10% en la proporción de qué tan endeudado estoy. Como en mi caso estamos endeudados en un 20 sobre 80, o sea, 20-80 era 100 el activo, 20 de terceros, 80 propio, me queda un índice de endeudamiento del 0,25. Eso significa que le voy a agregar a mi tasa de rentabilidad económica un 0,25% de efecto financiero, con lo cual me va a quedar en una rentabilidad antes de impuestos del propietario del 11,25, la cual al aplicarle el efecto fiscal me va a quedar reducido en el 8,44% que vimos acá al principio. Bien. Entonces, si nosotros vemos este efecto, y cómo se descompone la rentabilidad del patrimonio neto, nosotros podríamos, en principio, determinar ciertos modelos de decisión. Yo los voy poniendo para que los veamos, los pensemos como modelos de razonamiento, y después también los tiremos abajo en parte, como para saber bajo qué contextos y en qué formas son válidos, porque son modelos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el modelo de decisión que uno concluiría de un análisis estático de una situación como la planteada antes? Lo que uno tendría que concluir sería que el efecto financiero, que está dado por el apalancamiento, por el índice del endeudamiento, ¿yo qué voy a tener que hacer? Cuando el apalancamiento, lo que decíamos antes, si el apalancamiento es 0, es porque la rentabilidad del activo es igual a la tasa de interés promedio ponderada. Por ende, el efecto que generé con mis decisiones de financiamiento sobre la rentabilidad del patrimonio es nula. Ahora, cuando el apalancamiento es negativo, significa que he tomado malas decisiones de financiamiento que me llevaron a tomar tasas de interés por encima de la rentabilidad del activo, con lo cual yo estoy castigando a la rentabilidad del patrimonio neto, obteniendo peor resultado que si yo no hubiera estado endeudado. La situación contraria es cuando yo tengo una rentabilidad del activo que es superior a la tasa de interés promedio ponderada, con lo cual yo voy a estar potenciando la rentabilidad del patrimonio neto a través de estar bien endeudado, siempre entre comillas, porque obtengo mayores resultados para el propietario en función de haber tomado adecuadas decisiones de financiación. Ahora, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta estos 3 escenarios, de acuerdo a la rentabilidad
del activo puede ser igual, mayor o menor a la tasa de interés promedio ponderado, uno podría aconsejar respecto del índice de endeudamiento, maximizarlo cuando el apalancamiento es positivo, y minimizarlo o llevarlo a cero si el apalancamiento es negativo. Es decir, tratar de eliminar cualquier factor que me tire abajo la rentabilidad del patrimonio respecto a la rentabilidad del activo, o tratar de apuntalar todo lo que pueda cuando la coyuntura y la oportunidad me lo brinda, tratar de apuntalar todo lo que pueda la rentabilidad del patrimonio neto en relación a la rentabilidad de activo, con el viejo proverbio que sería hacer plata con plata de terceros. ¿Okay? Bien, eso es lo que a mí me llevaría esta situación que estamos viendo. Ahora, es lógico, es muy lógico hablar de que el modelo, para ser completo, nosotros lo tendríamos que analizar en una forma más dinámica, donde yo pudiera observar de alguna manera cómo puede ir cambiando la situación crediticia de una empresa que tiene un apalancamiento positivo y por ende sigue el consejo de ir endeudándose más y más y más. La lógica sería que esta empresa, a medida que se va endeudando cada vez más, tendría que tener tasas crecientes como costo del endeudamiento, debido a que las personas, todos los acreedores que le facilitan el dinero, lo perciben cada vez más riesgoso. Entonces ahora vamos a ver un modelito de este caso. Vamos a ver un modelito de este caso que yo les tengo armado, como para que se aprecie el efecto del que estamos hablando. En este modelo, de manera muy resumida, y es un modelo sencillo, lo que se trata de exponer es la situación de una empresa que obtiene siempre el mismo resultado antes de intereses e impuestos. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir jugando con la adquisición de deuda, de cada vez más deuda, por la cual me cobrarían, si yo voy teniendo una mayor proporción de deuda sobre capital, me van cobrando cada vez una mayor cantidad de interés, una mayor tasa de interés. Entonces, quiero mostrarles cómo es que me va pegando estos escenarios de endeudamiento creciente en las distintas rentabilidades que la empresa va obteniendo, para tratar de ver en qué momento se equilibran y cuáles serían los puntos donde tendría los puntos óptimos de endeudamiento, por así decirlo. Entonces vemos que en la primera les voy a decir qué es lo que vamos a ver acá, qué es lo que hay en el Excel. Tenemos primero los resultados antes de impuestos, los intereses, o sea, la parte de abajo de este estadito de resultados simplificado. Acá, entre las filas 9 y 11, tengo el esquema de cómo va a ir subiendo de a 1.000 pesos en cada escenario la deuda, y el interés que me van cobrando por cada nuevo préstamo. Es decir, por los primeros 1.000 me cobran el 10%, por los segundos 1.000 me cobran el 20%, 33, 40, 50, 60. A modo de indicativo les muestro cuál sería la tasa de interés después de impuestos, es decir, luego de aplicado el escudo fiscal, es decir, cuál es el costo real del endeudamiento. Luego, en este esquema simplificado, voy a tener cómo me va cambiando el mix de capital propio y capital de terceros en esta empresa hipotética, donde como cada vez es más financiada por terceros, la participación propia va cayendo, mientras que la participación de terceros va creciendo. Abajo, lo que dice es una apertura de todas estas rentabilidades que estuvimos hablando, donde acá vamos a ver todos los elementos que estuvimos viendo recién, donde veo en la fila 20 la rentabilidad operativa, en la fila 21 la rentabilidad después de impuestos, en la 22 la tasa de interés promedio ponderada, que no es la misma que estábamos viendo acá. En la fila 10 tengo la tasa de interés del préstamo nuevo de ese escenario, y en cambio en la fila 22 lo que tengo es la tasa de interés promedio ponderada, es decir, la que voy acumulando a medida que va creciendo la deuda, porque voy teniendo deuda con tasas de intereses crecientes. En la fila 23 tengo el spread, que veíamos en la apertura de la rentabilidad, es decir, cuánto le saco de diferencia
acá tengo un mensaje en el chat. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Andrea. En la fila 23 tengo cuánta es la diferencia que le saco a la plata de terceros, cuál es el spread que obtengo, o que me tira para abajo. En la fila 24 tengo este índice de deuda sobre capital, el índice de endeudamiento. Y acá tengo el resumen de cuál sería el efecto financiero, es decir, la interacción entre el spread que obtengo con el índice de endeudamiento. ¿Qué tanto me lo sube o me lo baja la rentabilidad? De ahí llego a lo que sería la rentabilidad del patrimonio neto antes de impuestos, luego le aplicamos los impuestos y tengo la rentabilidad del patrimonio neto final. Tenemos una tasa de interés hipotética del 35%. Bien, en función de eso, ¿qué tenemos? Esta empresa, escenario sin deuda, gana 3.000 pesos, no tiene deuda, entonces obtiene 1.950 pesos de ganancia finales, de beneficio neto. La inversión es totalmente realizada por los propietarios, por ende, activos igual a patrimonio neto. Eso me lleva a la situación donde la rentabilidad del activo después de impuestos es exactamente a la rentabilidad del patrimonio neto final, o sea, después de impuestos. Esto es lógico porque el efecto financiero en este caso es nulo. Ahora, en la medida que yo empiezo a incorporar endeudamiento, nosotros habíamos obtenido una rentabilidad antes de impuestos del 30%, después de impuestos del 19,5%. Logramos obtener un préstamo de 1.000 pesos al 10%. Entonces, al obtener un préstamo al 10%, ¿eso que me lleva? A que cambia mi índice de endeudamiento, ya no tengo que poner los 10.000 pesos yo, porque 1.000 pesos lo pone un tercero, tengo el mismo activo, y ahora vemos cómo me empieza a potenciar la inversión. Así que veo acá que yo voy a tener un spread que viene dado entre esta diferencia del 10% que me cobra el tercero y el 30% que obtengo yo. Del 20%, a eso lo pondero con el índice de endeudamiento del 0,11, que me lleva al 2,22, que me va a incrementar. Por ende, la rentabilidad del patrimonio neto antes de impuestos es del 32,22. Entonces vemos que yo en este caso estoy obteniendo una mejor rentabilidad que la que hubiera obtenido si no hubiera tenido deuda. Ahora, ¿hasta qué punto puedo seguir yo maximizando mi índice de endeudamiento? Acá como deuda al 20%, 1.000 más, ¿y qué pasa? Crece. Tengo más rentabilidad que en el escenario 1, 33,75, 21,94, y vemos que crece y es superior a la rentabilidad del patrimonio neto. Si yo hago crecer y crecer y crecer el endeudamiento, lo puedo hacer hasta el punto donde la tasa de interés del próximo endeudamiento, es decir, la tasa marginal, sea igual, ven que acá tengo 33,75, sea igual a la rentabilidad que yo estoy obteniendo antes de impuestos. Es decir, en el momento que a mí me van a cobrar una tasa de interés igual a la rentabilidad del patrimonio neto antes de impuestos, esa es la máxima tasa que yo puedo pagar para no hacer descender la rentabilidad del patrimonio neto respecto de los escenarios anteriores. ¿Okay? Entonces, yo veo que acá cuando tomo deuda al 33,75%, que es la misma tasa que yo tenía en el escenario 2, lo que hago es cambio mi mix de deuda capital, estoy más endeudado, ven que acá estoy 0,25 y acá estoy 0,43, pero la disminución en el spread compensó totalmente este mayor efecto de endeudamiento, llegando a exactamente el mismo resultado que en el escenario 2. Y yo voy a tener este resultado siempre y cuando mi deuda, la nueva deuda que tome, sea hasta el 33,75. En la medida que yo tome deuda mayor, como sería el escenario 4, mayor al 33,75, lo que va a suceder es que mi rentabilidad del patrimonio neto va a comenzar a disminuir, pero todavía estoy apalancado positivamente, es decir, yo todavía estoy generando un efecto financiero positivo. Fíjense que en el escenario 4 yo generé una tasa
de una rentabilidad del patrimonio neto del 32,71 versus una rentabilidad del activo del 30%. Es decir, es peor que el escenario 3, pero no es mala. Yo todavía tengo un efecto financiero positivo, porque estoy sacándole un spread del 4,6 y estoy generando un efecto financiero positivo del 2,71%. Entonces acá lo que uno tiene que preguntarse es hasta qué punto puedo yo seguirme endeudando, asumiendo tasas de interés crecientes, para seguir teniendo una tasa de interés, un efecto financiero positivo. La respuesta viene con la tasa de interés promedio ponderada. En vez de fijarnos esta vez en la tasa del nuevo préstamo, lo que tengo que ir mirando es cuál es la tasa de interés promedio ponderada de la empresa, para ver que en el momento en que la tasa de interés promedio ponderada, que está acá, me supera la tasa de rentabilidad del activo, en ese momento empiezo a estar desapalancado, y mientras más endeudado estoy, más me reduce la rentabilidad del patrimonio neto respecto de la rentabilidad del activo. Ven, acá no solamente estoy en una situación peor que en el escenario 4, sino que además estoy obteniendo un peor resultado que lo que obtendría la empresa de estar endeudado. Y eso es porque acá obtuve una deuda del 50%, lo cual generó que mi tasa de interés promedio ponderada cayera por debajo de la rentabilidad del activo. A esto a veces, acá ustedes, casi todo el público, ustedes entienden de lo que estamos hablando, pero a veces puede ser apabullante la cantidad de números juntos que tiene el Excel. No sé si se explicó o quieren que vaya alguna línea que les dé dudas, o les explique alguna fórmula. Son todas fórmulas muy sencillas. Si quieren que les muestre alguna línea en particular, o les da duda alguna cosa, me dicen antes de seguir adelante. ¿Se entendió más o menos el ejemplo? ¿Podría, por favor, explicar la diferencia entre la columna E y la F? Porque si bien la situación mejora, como usted dijo, el número final para los propietarios empeora. Exacto. La columna entre la E y la F. La diferencia entre la columna E y la F es que en la columna F, yo tomo deuda al 40%. Esta deuda al 40%, que voy a marcar acá en rojo, esta tasa 40% es superior a la tasa a la rentabilidad del patrimonio neto, antes de impuestos. Yo, al tomar deuda por encima de la rentabilidad del patrimonio neto, antes de impuestos, estoy en una situación subóptima, y hace que la rentabilidad del patrimonio neto comience a caer. Es decir, que la tasa óptima de endeudamiento, o máxima, es la tasa de la rentabilidad del patrimonio, es la rentabilidad del patrimonio neto que estoy obteniendo hoy. Sería la tasa de la próxima deuda no tiene que ser superior a la tasa de la rentabilidad del patrimonio neto. Por eso es una situación subóptima, es una curva en realidad, que va subiendo, voy obteniendo cada vez más rentabilidad, llego hasta la parte donde la tasa del endeudamiento iguala la rentabilidad del patrimonio neto, y a partir de ahí comienza a disminuir la rentabilidad del patrimonio neto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda o pregunta respecto del modelo? Bien. Volvamos al PowerPoint. Le haría un comentario más respecto del modelo, porque allí tomó la inversión en activo como fija, y lo que hizo variar es la mezcla de capital, pero tampoco, o sea, es un modelo de análisis, porque, digamos, si no le obliga a retirar inversión al propietario. Sí, es un modelo de análisis, porque es para resaltar la decisión de tasa y mix de financiamiento.
es para resaltar la línea esta que planteó Laura al inicio de la presentación, de la decisión de cuánto capital propio y cuánto de tercero, y su relación con las tasas. Pero sí, es seguro, si fuera una empresa, no puede ser una empresa en movimiento, no sería que es situación 1 o 2, sería en momentos subsiguientes, porque evidentemente yo tendría que ir sacando plata para mantener el mismo activo. Si no, yo tendría que tener un activo creciente, pero está hecho de esta manera a lo fin de resaltar el efecto. Gracias. No, por favor. Bien, si no hay otra duda, seguimos. Respecto del escudo fiscal que Laura mencionó en reiteradas ocasiones antes, en la presentación, y yo recién lo mostré en el cálculo donde le aplico el escudo fiscal. El escudo fiscal es el efecto que se genera por el hecho de que los intereses, a diferencia de, por ejemplo, los dividendos o el reparto de utilidades, son deducibles, yo poniéndome desde el lado de la empresa, ¿no? Yo voy a tener egresos potenciales a las personas personas o entidades que financian a la empresa. Entonces voy a tener la situación del accionista y la situación de los intereses. En cuanto a su naturaleza financiera, la diferencia fundamental entre uno y otro es que el interés es deducible del impuesto a las ganancias, por ende el egreso o el devengamiento del interés genera este efecto llamado escudo fiscal, por el cual de alguna manera podemos interpretarlo que, no podemos interpretarlo, genera ciertamente que el hecho de tener intereses me reduce el monto a pagar de impuesto a las ganancias, siempre y cuando yo tenga impuesto o sea, tenga resultados positivos, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo puedo considerar que parte de los intereses me lo paga el Estado, en el sentido de que es una manera de hacer menor cantidad de impuestos a las ganancias. Entonces, este escudo fiscal se define como la tasa de interés promedio ponderada por la alícuota del impuesto a las ganancias que haya que aplicar. Para verlo de una manera sencilla, tenemos este ejemplo que he planteado acá, con un caso muy similar al otro. Esto lo hago de esta manera, cosa que nosotros digamos con la cabeza en lo mismo y no tengamos que divergir tanto en las situaciones. Donde tengo los resultados antes de impuesto de 3.000 pesos, una empresa que no tiene deuda y una empresa que tiene deuda. Entonces vemos, por supuesto, que el resultado neto que obtiene la empresa que tiene deuda es menor, porque tuvo que realizar pago de impuesto, el pago de los intereses, tuvo el devengamiento de los intereses, resultado menor, impuesto a las ganancias menor. Y acá es donde vemos la diferencia, que es lo que se llama el escudo fiscal. Tengo 1.050 pesos de pago en el caso que no tenga deuda, de devengamiento de impuesto a las ganancias en el caso que no tenga deuda, y 1.015 en el caso que tengo deuda. Con la cual yo puedo concluir que tener deuda me generó un ahorro de 35 pesos en impuesto a las ganancias. Y esto, con la fórmula que estábamos hablando recién, lo medimos de la siguiente manera. Si yo supusiera que estos 100, yo hago la suposición con un ejemplo similar a lo que veníamos hablando, para que se vea en términos relativos y sea más claro. Si yo supusiera que la plata que me prestaron era 1.000 pesos, y yo pagué estos 100 pesos, tengo una tasa del 10%, era mi tasa de interés promedio ponderada del 10%, entonces mediría mi escudo fiscal haciendo 10% por el 35% de impuesto a las ganancias, sería igual al 3,5%, con lo cual yo estaría definiendo que mi tasa de interés final, es decir, mi tasa de interés después de impuestos, es del 6,5%. Este es un concepto muy importante, porque realmente genera, al generar que me baja la tasa de interés del capital de terceros, sería la única fuente real de incremento de valor posible que puede tener una empresa a través del endeudamiento, por el riesgo asociado al hecho de tener deuda, como vamos a ver a continuación. Y es muchas veces causa de, sobre todo en empresas grandes que tienen mayor cantidad de estudios al respecto, muchas veces causa de, por ejemplo, emisión de obligaciones negociables
y yo lo he visto en los prospectos de emisión de obligaciones negociables, de empresas que a lo mejor no tienen en específico un proyecto a ser financiado, pero uno de los objetivos primordiales por la cual hacen la emisión es a los fines de aprovechar el escudo fiscal que está siendo desaprovechado por a lo mejor una falta de una cantidad necesaria de endeudamiento lógico. Entonces a lo mejor hacen este cambio de capital de tercero por capital propio a los fines de generar este efecto de escudo fiscal. PowerPoint, esta que vemos acá sería la introducción al caso que vimos recién, donde yo les dije que lo lógico es que una empresa, mientras más endeudada está, tiene tasas de intereses crecientes, entonces es imposible la situación de decir, si yo tengo un apalancamiento positivo, lo que tengo que hacer es endeudarlo todo lo que se pueda, porque en realidad mientras yo más endeudo una empresa, más difícil me va a hacer conseguir más endeudamiento. Bien, ahora para que pensemos, acá está y esta diapositiva está relacionado al final del ejercicio que les dije, está presentado en términos formales las pautas de decisión que les dije hace un ratito. Entonces, lo que veíamos recién, cuando viene creciendo la curva, obtengo la estructura óptima de endeudamiento cuando la tasa marginal de endeudamiento es igual a la rentabilidad del accionista. Era en el escenario del 3 para el 4. O sea, al 3, yo tengo que la tasa marginal de endeudamiento, el nuevo endeudamiento, es igual a la rentabilidad del accionista. Es lo que tengo hasta ahí. En el escenario 4, mi tasa marginal era del 40% y mi rentabilidad del accionista era del 33%. Por ende, estoy en una situación subóptima y la curva comienza a bajar. Por el otro lado, el endeudamiento máximo permitido, es decir, hasta donde es de alguna manera eficaz. La eficiente sería en la estructura óptima. Es hasta donde es eficaz el endeudamiento, porque tengo de alguna manera un apalancamiento positivo, es solamente hasta que el interés promedio ponderado sea igual a la rentabilidad operativa. Por encima de esto, estoy peor con deuda que sin deuda. Es decir, estoy generándole a los accionistas y o propietarios de la empresa un peor resultado por el hecho de haber tomado las decisiones de financiamiento que se toman. Ahora, pensemos este modelo y cuáles son sus limitaciones, además de la limitación que me marcaron recién, que obviamente es un modelo que me está mostrando una empresa estática a la cual le vamos cambiando, o sea, el activo quedaba siempre igual a pesar de que subía el pasivo. ¿Qué es lo que no tenemos en cuenta fundamentalmente pensando en los parámetros de valor de una empresa en este tipo de modelo? Lo que yo no tengo en cuenta en este tipo de modelo es, el tiempo. Es decir, no estoy teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es decir, no estoy teniendo en cuenta, es un modelo estático, no estoy teniendo en cuenta que si los sucesivos periodos tienen el mismo valor del dinero. ¿Okay? El efectivo, porque es un modelo económico patrimonial basado solamente en rentabilidades del estado de resultado y el estado del patrimonio neto. Es decir, estamos hablando de cosas que pueden ser resultados devengados y no cobrados o pagados. Lo cual también es una limitante. Y por último, y la más importante limitación de este modelo, es el riesgo. ¿Por qué? Es la limitación más importante de este modelo porque nos lleva a hacernos una pregunta fundamental. Si realmente es posible hacer más valioso un negocio a través del financiamiento. Es decir, yo puedo tener un negocio, por así decirlo, mediocre, más o menos, y solamente por el hecho de conseguir buenas tasas, lo voy a convertir en un mejor negocio. ¿Se entiende? Esa sería la pregunta fundamental. Ahora, repasando qué es lo que consideramos riesgo en finanzas, cuando nosotros hablamos de riesgo, lo que estamos hablando es qué tantas posibilidades diferentes a las esperadas hay. Es decir, qué tan amplio es el rango de valores posibles respecto del esperado. En la medida que exista una mayor
volatilidad, una mayor intensidad de vida media, que exista una mayor apertura de resultados posibles, o mientras más volátiles sean los resultados a cambios en el entorno y en el contexto, vamos a decir que estamos frente a una empresa más riesgosa. ¿Okay? Entonces vamos a, por eso, comparar estos dos escenarios, también del mismo tipo de empresa, donde nos va a permitir deducir de una manera lógica la pregunta que nos estábamos planteando recién. Si solamente a través del endeudamiento es posible generar empresas más valiosas. Entonces yo quiero que veamos, quería hacer zoom, y no pude. Tenemos un recorte del Excel, también lo tengo en Excel y se los voy a mandar, este caso también está. Un recorte del Excel que estuvimos analizando hace un ratito, donde vemos que tenemos la situación, en este caso, la primera situación sería una situación sin deuda, y el último caso sería una situación con deuda máxima. Lo bueno de esta comparación que vamos a hacer es la siguiente. Fíjense que en la que no tengo deuda, obviamente acá tengo los intereses, me generan un menor resultado. Acá tengo nada de pasivo, acá tengo en partes iguales pasivo y patrimonio neto. Y acá viene lo interesante. Ambas tienen, por supuesto, el mismo resultado operativo. Esta no tiene intereses, esta tiene 30% de intereses. Esta no tiene ningún efecto financiero, porque su índice de endeudamiento es 0. Y este no tiene ningún spread, porque la tasa de interés es igual a la rentabilidad del activo. Por ende hace 30 menos 30, 0. Y a pesar de que su índice de endeudamiento es 1, hacemos 1 por 0, 0. O sea, el efecto financiero que estoy generando es 0, a pesar de que estoy muy endeudado. El efecto financiero es 0, por ende, la rentabilidad del patrimonio neto, antes de impuestos, es del 30%, es decir, exactamente igual las dos empresas. Es decir, las dos empresas me generan exactamente la misma rentabilidad, tanto operativa como del patrimonio neto. Las dos empresas me generan exactamente la misma rentabilidad, tanto del activo como del patrimonio neto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál de las dos situaciones es mejor? Si es que lo vieron. ¿Se entiende? Yo tengo las mismas rentabilidades en ambas. ¿Se entiende la pregunta? ¿Es lo mismo la situación sin deuda que la situación deuda máxima? ¿Es lo mismo obtener el 30% de rentabilidad, el 19,5% de rentabilidad como propietario con deuda que el 19,5% de rentabilidad sin deuda? Obviamente que no. La mejor situación es sin deuda. Sin deuda. ¿Por qué te parece? Y salvo que la deuda, si tengo la misma rentabilidad, ¿cuál es el beneficio de tener deuda? El escudo fiscal. Ah, No, pero te dije un beneficio nada más. Pero decime vos cuál es el beneficio de no tener deuda. no, yo considero que si es la misma rentabilidad, si es exactamente la misma rentabilidad y tengo que comprar una empresa, compro una empresa sin deuda y tengo la rentabilidad, la Está misma. perfecto. Está perfecto, pero ¿por qué es mejor la empresa sin deuda? No sé, eso te lo dejo a vos. Es que yo sé que vos lo sabés, yo sé que lo saben intuitivamente, porque por eso tienen ganas de comprar la empresa sin deuda. El costo de oportunidad, ¿a qué te referís, Guillermo, por favor? Si me puedes extender. ¿El costo de oportunidad de qué? Sí, sobre el patrimonio neto.
al tener deuda, pueda realizar otras inversiones con mi propietario. Está muy bien lo que decís. Otra ventaja de tener la empresa con deuda es que yo solamente puse 5. ¿Puede ser? Me sale raro, me es raro que nadie me defiende la sin deuda. En los dos casos es 19,5. Sí, está perfecto lo que dice Karen. En los dos casos es 19,5 porque estamos hablando de 19,5, o sea, porque en el caso sin deuda es 1950 dividido 10.000. Para hacerlo sencillo al cálculo, es 1950 dividido 10.000, me da 19,5. Y en el segundo caso es 975 dividido 5.000, me da 19,5. Por eso en el primer porcentaje se me mayor patrimonio neto, gano más sin... Más en términos absolutos, no en términos porcentuales. En sin deuda te quedan... El juego fijo no me en sin deuda ganás 1950 y en el deuda máximo ganas 975. En el sin deuda ganás más plata, te llevas más plata segura. El tema es que estamos hablándolo en relación a lo que pusiste. Es igual la rentabilidad. Es igual la rentabilidad. Yo creo que sin deuda ganaría todo para sí mismo, y de la otra manera le está haciendo ganar una fortuna a los acreedores. Sí, es factible. Sin deuda tengo el control del 100% del negocio. En los dos casos tengo el control del 100% del negocio porque yo soy el único propietario. Otra cosa puede ser que sin deuda puedo tomar deuda y con eso ampliar mi negocio. También, sí, por lo que dijimos antes, una empresa endeudada le cuesta más el próximo endeudamiento va a ser una tasa más cara. Lo que pasa es que cuando nos ponemos en el pensamiento lateral total, lo podemos imaginar todo. Yo no sé si el grupo o la persona de accionistas del deuda máxima, capaz que lo único que podía poner era 5.000 pesos, y logró un negocio de esa rentabilidad gracias a que pudo endeudarse de ese nivel, cosa que sin deuda no lo podía hacer. Yo entiendo que deuda es para obtener más ingresos, y ahí el ingreso es el mismo. El ingreso es menos la diferencia que es proporcionalmente igual, es decir, en relación al capital invertido es igual. El concepto fundamental. El ingreso, sí. Sí, el operativo está correcto, es el mismo. Sí. El concepto fundamental, que hace que la rentabilidad del patrimonio neto de la empresa sin deuda sea mejor que la rentabilidad del patrimonio neto de la empresa con la deuda máxima. Deuda máxima le puse yo porque estoy en un punto donde endeudarnos, ¿se acuerdan que dijimos? Si yo tomo deuda por encima de la rentabilidad del activo, estoy en una parte de una decisión irracional de endeudamiento, es decir, estoy en la parte donde estoy matando rentabilidad del patrimonio neto por estar mal endeudado. Entonces, el concepto fundamental que hace que la empresa sin deuda sea más valiosa que la empresa con deuda es el riesgo. La volatilidad de los resultados de una empresa sin deuda es menor que la volatilidad de los resultados de una empresa endeudada. Y mientras mayor sea el nivel de deuda, y acá lo tengo que corregir levemente, mientras mayor sea el nivel de intereses que una empresa devenga o paga,
más grande es el pivot sobre el cual se apalancan los resultados del accionista, por ende genera una volatilidad mayor del beneficio neto respecto del beneficio operativo. Entonces, la razón por la cual la empresa sin deuda es más valiosa que la empresa con deuda es por el riesgo que implica tener deuda. Porque el riesgo se paga. Por eso una empresa endeudada vale menos que una empresa sin deuda. Porque es más riesgosa y el riesgo se paga. Entonces, como el riesgo se paga, es lógico que yo exija una tasa de descuento mayor, teniendo en cuenta los factores que Laura estuvo explicando hace un rato, que forman el costo del capital propio. Es lógico que yo exija una mayor tasa de descuento como accionista o propietario o socio, en el caso de una empresa con deuda, porque la volatilidad implícita que tienen los resultados de una empresa endeudada es mayor que los que tiene una empresa sin deuda. Y eso lo medimos con el grado de apalancamiento. Esperen que no funciona esto. Se tildó el PowerPoint. Ahí está. Y eso lo medimos con el grado de apalancamiento financiero, que me mide de la misma manera que yo puedo medir el grado de apalancamiento operativo, yo puedo medir el grado de apalancamiento financiero, que me dice que mientras más intereses tengo, más apalancado estoy, porque el interés me juega como una especie de costo fijo sobre el cual se apalancan mis resultados. Y se mide específicamente de esta manera, haciendo beneficios antes de impuesto a las ganancias, beneficio operativo sobre beneficio triple de las ganancias. Lo importante que podemos ver con esto es cómo medimos. Dijimos que medir riesgo es igual a medir volatilidad. La manera más sencilla de mostrar volatilidad es ver cuánto varía el beneficio neto respecto del beneficio operativo cuando suceden cambios. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando yo tengo una empresa sin deuda, yo digo que no tengo volatilidad, porque cuando la empresa, voy a hacer zoom para que se vea bien, tenemos el cuadro, el Excel es el mismo que siempre utilizo para que sean los mismos Excel, para que no tenga que presentarlos una y otra vez. Con leves variantes. Entonces, acá vemos que en la empresa sin deuda, cuando el resultado operativo se incrementa un 50%, el resultado neto se incrementa un 50%. Por X razón, la empresa anda mejor, y sus resultados pasaron de 3.000 a 4.500, la empresa pasó de 1.950 a 2.925. ¿Cuánto fue la variación porcentual en cada uno? 50%. Cuando viene la mala y los ingresos bajan un 50%, de 3.000 pasé a 500 y de 1.950 pasé a 975. No hay ningún apalancamiento porque la fila de intereses está vacía, por ende, esto es una empresa que está totalmente desapalancada, financieramente hablando. Por el otro lado, cuando tengo el caso de la deuda máxima, vemos que cuando la empresa sube sus resultados operativos un 50%, sus resultados netos se duplican. Tengo una relación de 2 a 1. Cuando este pasó de 3.000 a 4.500, este pasó de 975, que era la rentabilidad que estuvimos viendo hace un ratito, a 1.950. Obviamente, si miro rentabilidades, este vuela, el deuda máxima, cuando suben las ventas, vuela mucho más rápido que la situación sin deuda, porque ese es el tema del apalancamiento. Hacer plata con plata de otro genera eso. Yo tengo la situación base 19,5 y 19,5, que estuvimos analizando cuál podía ser más conveniente. Y nosotros dijimos, la diferencia entre deuda máxima y sin deuda es que deuda máxima tiene más riesgo. Acá vemos cómo es. Cuando creció
sin deuda, operativamente, su rentabilidad del patrimonio neto subió a 29,5. En cambio, la que está endeudada, cuando creció en la misma cuantía que la que no tiene deuda, se fue al 39%. O sea, creció muchísimo más. Sin embargo, y por esto es riesgo, así como cuando crece, vuela, cuando decrece, se estrella. Cuando esta llega a 0, el neto es 0. En cambio, cuando esta llega a 0, cuando la deuda máxima llega a 0, esta queda en pérdida de 1.500. Acá vemos que si el resultado operativo baja un 50%, o sea, se va a 1.500, me genera un resultado de impuesto nulo, un resultado neto nulo, por ende estrello a la empresa y la rentabilidad del patrimonio neto pasa a ser 0. Esta amplitud de resultados que genera la empresa endeudada versus la empresa sin deuda es lo que me permite visualizar fácilmente el riesgo. Y acá no sé por qué no está el indicador del grado de apalancamiento financiero, pero se los voy a hacer acá. Para que vean, súper sencillo. Acá es 1. Perdón, lo hice al revés. Acá es 2 y acá es 1. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee este indicador? Que cuando sube o baja porcentualmente el resultado antes de impuestos, el resultado neto va a subir y bajar en ese porcentaje multiplicado el grado de apalancamiento financiero. Por eso acá, cuando este sube 50, este sube 50. Este 2 significa que cuando sube 50, lo multiplico por 2, entonces va a subir el doble. Por eso acá, cuando este sube 50, el de deuda máxima sube al 100. Cuando baja 50, el de deuda máxima baja al 100. ¿Alguien me escribió? Es el efecto de la beta. Yo les estoy mostrando en qué se basa la beta. ¿En qué se basa la beta? La beta interna, cuando me mide la beta, la diferencia entre una beta apalancada y desapalancada, su base teórica viene de esta situación que les estoy mostrando. La volatilidad de los resultados de la empresa. Porque la beta es una medición de la diferencia de la volatilidad del sector sobre el mercado, es lo mismo. Hablándolo en términos no estadísticos, ¿no? Pero es eso, es exactamente eso. Entonces, lo que les estoy mostrando es en términos de un estado de resultados, que comprendemos muy bien, cómo podemos medir la volatilidad de resultados de una empresa a través de este grado de apalancamiento financiero, que me muestra la volatilidad implícita que tiene una empresa en función de la cantidad, del monto de intereses que tiene asumido como compromiso. ¿Se entendió la idea de por qué la diferencia entre la deuda máxima y deuda y sin deuda? ¿Alguna pregunta de este modelo? ¿Quieren que les muestre alguna línea, alguna duda? Bueno. Como para ir cerrando, les quería mostrar este modelo de creación de valor. Este modelo de creación de valor que es primo hermano del valor presente neto, el valor actual neto. Y hecho a lo largo de periodos llega al mismo resultado. Con su detalle metodológico y sabiendo que hoy por hoy hacer ciertos cálculos en nuestra Argentina con nuestra coyuntura y en el samba rock que vivimos día a día, es una tarea complicada. Sobre todo en lo que tiene que ver con las tasas de descuento, inflación y todo eso. Bueno, más allá de eso, y abstrayéndonos un poco para pensar en la idea de cómo es que generamos valor
desde las empresas y en qué se basa la creación del valor, está bueno, porque ¿qué pasa? El BAN con su cash flow, con su modelo de cash flow descontado y su tasa de descuento, y el valor tiempo del dinero, genera un concepto que en mi opinión es mucho mejor, pero es mucho menos visible en términos intuitivos, a la forma de poder visualizar cómo se genera el valor de una empresa, o de un proceso económico en general, de una manera específica. Entonces acá lo que podemos ver es que la definición de creación y destrucción de valor viene de las siguientes decisiones. Viene de tener un negocio que me genere rentabilidad, que me genere un retorno del negocio. Eso es porque, si bien desde el área financiera tenemos que asegurar, a través de sus decisiones estratégicas y tácticas, la supervivencia y la lubricación de las operaciones diarias de la empresa a través del aseguramiento de los flujos de fondos necesarios para que la empresa pueda funcionar, necesitamos tener de base buenos negocios que generen un retorno económico suficiente, que sean el reflejo de una adecuada gestión de negocios que sea capaz de generar resultados por encima de sus gastos y sus costos. Ahora, respecto a la parte más financiera, me lleva a decir que no cualquier negocio que dé ganancia es negocio por sí mismo, sino que tiene que tener relación al costo del capital que debe ser hundido en este negocio, el cual va a ser reflejado de la mejor manera a través de un indicador como puede ser el costo promedio ponderado del capital. Entonces, sí, solo sí, este negocio es tan rentable que es capaz de pagar no solo las tasas de intereses explícitas que los acreedores exigen, sino también el costo de oportunidad de los accionistas en relación al riesgo que asumen, ahí estaría recién creando valor. Cuando mi negocio da tanta rentabilidad que supera las expectativas de las tasas de interés de mis acreedores y de las tasas requeridas por los inversores en mi negocio. Ahora, a eso lo voy a multiplicar por la magnitud de la inversión realizada. Esto lo tenemos que pensar, viene de pensar a la empresa como un conjunto de proyectos de inversión en marcha. ¿Okay? Entonces las decisiones básicas que me derivan de este modelo sencillo, que para mí explica un montón, es que las decisiones básicas se basan en operar las empresas de una manera eficiente a los fines de poder maximizar y mejorar el retorno sobre el capital, es decir, obtener mejores rentabilidades. Tener estrategias que me permitan financiar y reducir el costo de capital, a través de tener adecuados mix de capital de tercero y capital propio, porque generando negocios más estables bajo la tasa, el costo de oportunidad del accionista, y obteniendo mejores condiciones de financiamiento bajo la tasa de interés, el costo del capital en general de la empresa. Y en base a lograr esta cartera de proyectos, maximizar las inversiones en todos estos proyectos que yo voy identificando que van creando valor, a través de invertir cada vez más en ellos, y por el otro lado, no quedarse en proyectos que destruyen valor, y racionalizar y desinvertir los mismos. Un ejemplo muy simplificado, perdón que miro la hora, pero quiero ver cómo estamos de tiempo. Un ejemplo muy simplificado para no, porque si no sería gigantesco, para poder ver un poquito de cómo es la lógica de funcionamiento de esta ecuación, los tengo acá, donde tenemos un súper simplificado, ¿no? Tenemos una empresa que consiste, en una inversión, es decir, su activo de 100 pesos, repartido en 60 pesos de inversión fija, bienes de uso y capital de trabajo 40, financiado obviamente en 100 pesos, en un 30-70 por capital de tercero y capital propio. La tasa de interés promedio ponderada es del 10%, y los accionistas exigen un 14%, teniendo en cuenta
tasa libre de riesgo, riesgo de país, sector, etcétera, etcétera. Tenemos una tasa de impuesto del 30%. Esta empresa en funcionamiento generó los siguientes resultados que vemos en este mini estado de resultados. Tengo venta de 65, costo de venta, margen, pi. Llegamos a un beneficio neto de 11,5, un beneficio operativo de 20 pesos. Y este beneficio de abajo es un beneficio antes de intereses, pero después de impuestos. ¿Y qué hicimos hacer acá? Es como un free cash flow, pero económico. Es decir, es un free cash flow, pero de estos resultados. Es un beneficio operativo, pero después de impuestos. Es un beneficio operativo al que le aplicamos la tasa de impuestos. No le aplicamos la tasa de impuestos, le restamos los impuestos reales pagados. Un free cash flow es un capital cash flow, pero económico. Bien, entonces tenemos, la empresa generó, ¿qué queremos llegar con este concepto de beneficios antes de intereses, pero después de impuestos? Es el resultado que la empresa generó y queda disponible para repagar a sus financiadores, entendiéndose los mismos como los accionistas o dueños y los acreedores. Vamos a evaluar esta empresa en función de la ecuación planteada anteriormente, por lo cual medimos cuál fue el retorno de negocio, este beneficio antes de intereses y después de impuestos de 14,9 dividido los 100 pesos invertidos, entonces tuve una rentabilidad antes de interés, pero después de impuestos, de 14,9. El costo del capital, teniendo en cuenta la ponderación de los costos de cada una de terceros y del propio, ponderados por su proporción en financiar nuestro activo, es decir, sacando el WACC, o el costo promedio ponderado del capital, me da que el costo del capital fue del 12,8. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos 14,9 en 12,8 y me da que esta empresa, como multiplicamos por 100 pesos invertidos, creó 2 pesos con 10 de valor. ¿Por qué? Porque supera las expectativas de sus financiadores. ¿Cómo lo podemos comprobar? De esta manera. A los acreedores yo les pago 3 pesos. Y dijimos que son el 10% de los 30 que financiamos. Como dijimos, el interés que se paga al capital de terceros es un interés explícito que se expone en el estado de resultados y es deducible en el impuesto a las ganancias, por lo cual podemos visualizarlo en el estado de resultados en la línea 16. Obviamente esto no es un estado de resultados hecho como se hacen los balances, ¿no? Porque está, perdón, o sea, está hecho con fines didácticos. Y la retribución al capital viene de los 70 pesos que financiaba el capital mi activo, aplicado la tasa de descuento que exige el capital, que es el del 14%. Obviamente, esta retribución al capital es un cálculo, porque no puede ser expuesta en estos resultados, no es deducible de impuestos, y por ende es una retribución de 9,8 que en principio el inversor me exige, pero el cual la empresa no está ni siquiera obligada a retribuirlo. O sea, no significa que lo repartamos. Ni siquiera, como es la posición del accionista es de riesgo, ni siquiera es que haya que ganarlo. Después vemos si se gana. Entonces esto me genera la sumatoria de estos dos, el costo famoso de 12,8 pesos de costo de capital que tiene la empresa. Ahora, la empresa generó antes de intereses y después de impuestos 14,9, es decir, que no solamente le alcanza para retribuir al capital propio de terceros, sino que le sobra 2 pesos con 10. Esa sería la explicación lógica del modelo de creación de valor. Bueno, abajo hay una sensibilización y no viene al caso. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto del modelo. O si quieren que vea alguna parte en particular. ¿El impuesto que paga el acreedor lo considera incluido en el interés? El impuesto que paga el acreedor en su situación propia, ¿o no entendí? Claro. No.
No. Acá está lo que me afecta a mi empresa, el otro está, tengo intereses nada más. Lo que tengo de impuesto, que a lo mejor confunde en principio, es este concepto de beneficio antes de interés y después de impuestos. Lo que hacemos es ir para arriba, o sea, al beneficio operativo le resto los impuestos que determinamos y no le resto el interés. Entonces me queda como un beneficio operativo disponible para acreedores, accionistas y sobrante o no. Es para poder medir esta creación de valor. Sí, está bien, no me refería a eso, disculpe, es referido a los impuestos que pague el acreedor por cobrar intereses. No, Porque eso encarecerían la tasa. No, eso sería tema del acreedor. O sea, no, ahí no lo meto en el. Bueno, no lo meto entonces, en el. está bien, por eso. Entonces está incluido en los intereses. Sí. Lo que me cobra a mí sería. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Bien. Voy a, siguiendo la hora que es, les muestro, hacemos el remate final y... Quedan 10 minutos, Fernando, así que... Sí, ya estamos. Les muestro las conclusiones finales y ya terminamos. Bien. Redondeando. Endeudarnos es una oportunidad o una amenaza relacionado a la primera pregunta que Lauri les había dicho. Depende. Karen puso depende, que era la respuesta correcta. ¿De qué depende que endeudarnos sea una oportunidad o una amenaza? Una, tener proyectos rentables es fundamental. Es decir, ¿en qué tengo yo en qué poner esta plata que voy a conseguir? Esa rentabilidad de mi proyecto va a ser mayor que la tasa de interés que me cobra. ¿Voy a estar apalancando positivamente la rentabilidad del patrimonio neto o no? Tener en cuenta la relación relativa por el costo de terceros en relación a retener ganancias de inversión de los socios. Siempre, normalmente, la tasa de interés, la tasa de descuento del accionista tiene que ser mayor a la tasa de interés del acreedor, como una cuestión lógica, porque en un proyecto el derecho del socio es marginal, entonces es relativamente más riesgoso que el acreedor. Por el otro lado, no solamente centrarme en la cuestión de la rentabilidad, sino tener en cuenta si voy a tener una adecuada cobertura de intereses y ratio de liquidez. Es decir, no solamente si el crédito es barato, sino ver si lo voy a poder afrontar con mi generación de resultados y mi generación de flujos de fondo. Porque al final yo tengo que pagar la plata con el préstamo con dinero. Y por otro, y no menor, es tener en cuenta cómo es la sincronización entre la generación de fondos de la empresa versus lo que me pide el ritmo de devolución del préstamo. Ahora, dado que nosotros vivimos en nuestro país, en Argentina, por lo menos todo lo que estamos participando de esta charla, creo, tenemos razones particulares que nos pueden llegar a alterar levemente las decisiones. ¿Por qué? Me ofrecen tasas subsidiadas. Situación sumamente normal en gobiernos del tinte actual, donde sobre todo existen políticas que incentivan la producción de alguna manera a través del otorgamiento de créditos baratos. Entonces, muchas veces es un negocio en sí mismo tomar préstamo porque es plata regalada. Entonces, en principio la recomendación es siempre sí la tomo, sobre todo si es subsidiada, sobre todo si es inferior a la inflación, sobre todo si es inferior a la tasa de devaluación esperada. Pero tengo que ver en qué lo voy a tener que invertir, es decir, yo soy capaz de generar de alguna manera en mi negocio o en alguna inversión financiera, calzar esta tasa subsidiada para generar un spread positivo. Tasa menor a la inflación esperada, lo dijimos recién. Importantísimo tener en cuenta respecto a tasas fijas menores a la inflación imparada. Hay un detalle no menor, es que no solamente tengo que yo ver que el crédito tenga un costo inferior a la inflación, sino tengo que yo analizar en cada empresa donde estoy desempeñándome, es si la empresa es capaz de generar resultados por encima de la inflación o por debajo de la inflación. O sea, tengo que medir mi inflación más que la inflación de la economía.
Porque un ejemplo que a mí siempre, que lo he visto varias veces, es empresas que en alguna forma venden en dólares, como pueden ser ciertas exportadoras o rubros que tradicionalmente facturan en dólares, y Argentina es un país donde el dólar es noticia, pero normalmente tiende a atrasarse, entonces después a este tipo de empresas les cuesta seguirle el ritmo de la inflación. Entonces no son capaces de generar ingresos acordes a la inflación, entonces no siempre para ellos la tasa es menor a la inflación, porque no es mayor a la inflación, es menor a la inflación general, pero a lo mejor es mayor a la inflación de la empresa. Estoy forzando las palabras, ¿no? Ya lo sé. Por el otro lado, la cuestión, obviamente ahora no existe, pero cuando existe endeudamiento en dólares tiene tasas bajas, pero tengo que ver en qué medida puedo yo cubrirlos, o yo soy capaz de generar dólares en mi actividad. Se puede analizar cobertura, ratio y liquidez, lo dijimos hace un ratito, y la cuestión de la sincronización de los fondos. Entonces, conclusiones finales sería, es siempre saludable tener un nivel de pasivos adecuado para poder aprovechar todos los pasivos automáticos sin costo explícito del sector, es decir, aprovechar al máximo dentro de lo que las posibilidades del sector y de los usos de costumbre me permiten de mi capital de trabajo. Para aprovechar los beneficios del escudo fiscal, para poder, en cierta medida, apalancar el rendimiento de los propietarios, el patrimonio neto. No tenemos que exagerar por la exposición al riesgo financiero que estuvimos estudiando, y la cuestión fundamental, no solamente centrarnos en la tasa, sino también en el calce, tanto temporal como en moneda, y tratar de no hacer entrecruzamientos exagerados de corto y largo plazo, sobre todo en los análisis de capital de trabajo, que no vimos hoy, pero es bueno tenerlo en cuenta de financiar, por ejemplo, a través de financiamiento de corto plazo, inversiones en largo plazo, como pueden ser bienes de uso, los cuales me pueden llegar a tener ciertos problemas por un descalce de capital de trabajo versus estructura de financiamiento. Bueno, hasta acá llegamos con lo que sigue la presentación. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, y estoy acá para preguntas. Estoy justísimo con el tiempo, perdón Karen, pero nada. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Virginia. ¿Preguntas? Bueno, parece que quedaron ahí. Fue todo muy claro. Sí, yo me quedo con las conclusiones finales que decías, que a veces no es endeudarse por endeudarse, sino tener claro el objetivo y analizar bien esa decisión, porque podés comprometer el futuro o la creación de valor de la misma empresa. Exacto. Por eso la respuesta depende, no hay una respuesta única para... Para mí está bueno, todos estos modelos son en cierta medida teóricos, en cierta medida modelos, pero para mí, en la medida que todos nosotros incorporamos estos modelos a la cabeza, nos llevan a que de alguna manera internalizamos en nuestro proceso de decisorio este tipo de Sí, te ayuda a tomar un poco pensamiento. mejor una decisión más fundada, o sea, o darle un marco a la decisión financiera que tenés que tomar. Sí, Facundo, se los puedo facilitar. Bien, sí, nosotros generalmente vos se lo mandás a Candelario, me lo mandás a mí al material y después Candelario lo difunde, o sea, lo vemos. Sí. Bueno. Ricardo. Sí, quisiera hacer un comentario que, bueno, me gustó toda la charla, pero algo que a mí me parece que hay que señalar, porque justamente lo que se comentó sobre los créditos, las tasas subsidiadas, los créditos con tasa cero y todo ese tipo de situaciones, es como que al decisor racional le obliga a tomar la decisión de aprovecharlo. Pero en realidad lo que está haciendo es aprovechar una zanahoria que le pusieron adelante que perjudica al resto de la sociedad. Entonces yo creo que son
situaciones que lo único que hacen es aumentar las desigualdades que luego generan daños para todos. Pero bueno, es un efecto que no creo que se pueda incorporar en los modelos presentados. Pero lamentable, un efecto muy lamentable. Yo comparto totalmente lo que decís. Comparto totalmente lo que decís. Lo que pasa es que yo pienso que vivimos lamentablemente en una sociedad terriblemente destructora de valor y terriblemente destructora de empresas y de iniciativa privada. Entonces yo cuando me pongo en el rol de asesor de héroes supervivientes de nuestro contexto, porque hay que ser arriesgado para animarse a tener un emprendimiento en Argentina, yo siempre digo que hablar de finanzas no es hablar de política, y que yo me centro en el dinero, y que después cada uno vota el que vota. Pero yo, a oportunidad que hay, uno la agarra. En pos porque así como te regalan un punto de tasa, por el otro lado te matan. Opinión, ¿eh? Sí, por supuesto, no, lo entiendo, comparto, pero digo que es una situación lamentable porque después Es triste como tantas cosas. Lleva al conjunto en el que vivimos. Exacto. O sea, en realidad lo que no corresponde es que, por lo menos de mi punto de vista, que los gobiernos intervengan en los mercados. Totalmente. Si no, el mercado se autorregula, el gobierno lo distorsiona y el resultado es nefasto. Exacto, totalmente de acuerdo. Gracias. No, vos. Virginia, Laura hizo el máster en la UNR. En la UNR, sí. En Ciencias Económicas. Bueno, creo que... Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Fernando, Laura, Gracias. por la convocatoria, por la exposición, el nivel de la charla. A mí me encantó. Siempre me gusta traer estos temas más de análisis financiero que no son muy frecuentes en la comisión, pero está bueno para repensar los modelos, para pensar un poco más allá de lo que uno hace. Así que bueno, vamos a ver si el año que viene hay formas presenciales, porque sí, así que estén atentos que por ahí los vuelvo a convocar para que... Bueno, excelente. Bueno, sin nada más que agregar, gracias a todos. Bueno, y damos por finalizada esta reunión de la Comisión de Finanzas. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Chao.